en la hermosa y medieval ciudad de Asís, enclavada en lo alto de las colinas de Umbría, Italia, nació en el año 1193, según la tradición más aceptada, una niña que cambiaría la historia de la Iglesia, Clara Ofreduccio de Favarone, conocida para siempre como Santa Clara de Asís. Su nacimiento ocurrió en el seno de una familia noble, los Ofreduccio, que gozaban de reconocimiento, riqueza y autoridad en la ciudad. Su padre, Favarone di Ofreduccio, pertenecía a una influyente familia de caballeros y señores feudales. Su madre, Ortolana, era una mujer profundamente piadosa, de fe sólida y reconocida caridad hacia los pobres. Desde el inicio, la vida de Clara se vio marcada por la devoción y la oración. Su madre, durante el embarazo, había tenido un sueño o revelación. Se le anunció que su hija sería una luz que irradiaría esperanza en el mundo. Años más tarde, esta profecía se cumpliría cuando Clara se convirtió en una luminosa llama de santidad dentro de la iglesia. Clara creció en un ambiente donde no le faltaba nada: vestidos finos, comodidades y respeto social. Sin embargo, desde pequeña mostró rasgos que la diferenciaban de las jóvenes de su entorno. Mientras otras niñas se ocupaban en aprender labores domésticas, protocolos sociales o en soñar con matrimonios ventajosos, Clara prefería la oración, la austeridad y el servicio. Se dice que era de carácter dulce, bondadosa y firme a la vez. Desde niña mostró compasión por los pobres y los enfermos. Según los testimonios de quienes la conocieron, ahorraba parte de su comida o guardaba provisiones para distribuirlas discretamente entre quienes más lo necesitaban en las calles de Asís. En lugar de adornarse con joyas, Clara parecía encontrar su belleza en la humildad y la sencillez. Su madre Ortolana, tras un tiempo, realizó peregrinaciones a lugares santos como Roma, Santiago de Compostela y Jerusalén, inculcando en su hija un espíritu de fe viva. Esta influencia fue fundamental. Clara aprendió a valorar la oración como alimento del alma, y el ejemplo de su madre la llevó a entender que la verdadera nobleza no consistía en las riquezas materiales, sino en la riqueza del espíritu. No obstante, como miembro de una familia poderosa, también recibió educación propia de su rango. Aprendió a leer, escribir y, seguramente, abordar y gestionar un hogar noble. Todo esto la preparaba para un matrimonio ventajoso, como era costumbre. Pero el corazón de Clara se inclinaba cada vez más hacia Dios. En esa época, Asís era una ciudad marcada por tensiones sociales y conflictos entre familias nobles y el pueblo llano. Esta realidad de divisiones, violencia y orgullo caballeresco contrastaba fuertemente con la inclinación de Clara hacia la paz, la misericordia y la reconciliación. Fue en este mismo ambiente donde otro joven de la ciudad, Francisco Bernardone, más tarde San Francisco de Asís, empezaba a experimentar una profunda conversión tras dejar atrás una vida mundana de fiestas y guerras. Aunque aún no se habían encontrado, los destinos de Clara y Francisco estaban siendo preparados por la providencia divina para entrelazarse. Hacia la adolescencia, Clara tomó decisiones que sorprendían a quienes la rodeaban. Hizo votos privados de virginidad, prometiendo entregarse por completo a Cristo. Rechazaba constantemente las propuestas de matrimonio que llegaban a su casa, a pesar de la insistencia de sus parientes, quienes esperaban que su belleza, nobleza y dotes sirvieran para sellar alianzas importantes. Su vida se fue convirtiendo en un testimonio silencioso de entrega a Dios en medio de un ambiente superficial. Con frecuencia pasaba largas horas en oración en su habitación, dedicaba ayunos estrictos y, pese a su juventud, vivía con austeridad. Era como si su corazón ardiera en un fuego que la consumía poco a poco para Cristo. El germen de la vocación. La semilla de su vocación estaba ya germinando. Clara sentía un llamado a algo más grande que las comodidades y expectativas que la sociedad le ofrecía. No deseaba riquezas, sino pobreza. No deseaba alianzas humanas, sino la unión con Cristo. No aspiraba al reconocimiento social, sino a la gloria del cielo. Fue en estos años que comenzó a escuchar sobre el joven Francisco, quien había renunciado a su fortuna y caminaba por las calles de Asís vestido de forma humilde, predicando la pobreza y el amor de Cristo crucificado. Clara, aún desde la distancia, quedó impactada por su testimonio. La semilla de una transformación más radical ya estaba plantada en su corazón, esperando el momento oportuno para florecer. La primera etapa de la vida de Clara, marcada por su nobleza de nacimiento, su fe heredada y su creciente inclinación a la vida espiritual, fue como el amanecer de una luz que pronto brillaría con fuerza en la iglesia. Ella no lo sabía aún,
pero estaba destinada a ser una de las grandes fundadoras de una orden religiosa y una compañera espiritual inseparable del camino de San Francisco. El encuentro con San Francisco, un llamado a la radicalidad evangélica. En los albores del siglo XIII, la ciudad de Asís se convirtió en el escenario de un movimiento espiritual que transformaría la Iglesia y el mundo. Entre los protagonistas de este despertar estaban dos almas destinadas a encontrarse: Francisco Bernardone y Clara Ofreduccio. Aunque provenientes de ambientes diferentes, él, hijo de un rico comerciante de telas, ella, nacida en la nobleza, ambos compartían un mismo anhelo: vivir el Evangelio de Cristo en su forma más pura y radical. La predicación de Francisco en San Rufino. El punto de encuentro providencial ocurrió cuando Clara, siendo ya una joven de gran madurez espiritual, escuchó a Francisco predicar en la iglesia de San Rufino, la Catedral de Asís. Allí el joven pobrecillo hablaba con una fuerza nueva y una sencillez desarmante. Sus palabras no eran las de un clérigo erudito, sino las de un hombre que había hecho del Evangelio una experiencia viva. Francisco predicaba sobre la pobreza, la entrega total a Dios y la imitación de Cristo crucificado. Clara, al escucharlo, sintió que cada palabra caía en su corazón como fuego. Era como si Dios mismo le confirmara lo que ya llevaba tiempo sintiendo en lo más profundo: que debía abandonar los planes del mundo y entregarse por completo a su Señor. Ese encuentro con la predicación de Francisco fue decisivo. Desde entonces Clara comenzó a buscar discretamente un contacto personal con él. La dirección espiritual de Francisco, al descubrir la nobleza interior de Clara y su sed de santidad, reconoció en ella un alma escogida por Dios. Se convirtió en su guía espiritual y la animó a perseverar en su vocación, incluso frente a la oposición de su familia. Para Francisco, Clara representaba la respuesta femenina al mismo impulso evangélico que él vivía: la pobreza radical, la fraternidad y la total confianza en la providencia divina. En los encuentros que tuvieron, él le hablaba del gozo de vivir sin posesiones, de depender únicamente de Dios y de abrazar la cruz con alegría. Clara escuchaba con admiración, pero sobre todo con determinación. Su vocación se iba clarificando. No se trataba de una vida de clausura acomodada, como la que ofrecían los monasterios benedictinos, sino de una vida de pobreza real, semejante a la de Cristo y sus apóstoles. La resistencia familiar. Al enterarse de las inclinaciones de Clara, su familia reaccionó con fuerza. Sus parientes habían planeado para ella un matrimonio noble que asegurara prestigio y alianzas políticas. La sola idea de que una joven de su posición renunciara a su fortuna y se uniera a los pobres de Asís resultaba inconcebible. Clara, sin embargo, permanecía firme. No había nada en el mundo que pudiera desviar su corazón de Cristo. Su madre, Hortolana, conmovida por la fe de su hija, terminó apoyándola en secreto, mientras que sus hermanas se vieron inspiradas poco después por su ejemplo. Pero los demás familiares intentaron persuadirla, primero con promesas y luego con amenazas. A pesar de todo, Clara seguía convencida de que Dios la llamaba a algo más grande que los planes humanos: la decisión radical. Finalmente, en la noche del 18 de marzo de 1212, Domingo de Ramos, Clara tomó la decisión más audaz de su vida. Tras asistir a la liturgia en la Catedral de San Rufino, donde recibió la palma de manos del obispo Guido como signo de su consagración, salió secretamente de su casa y se dirigió hacia la pequeña capilla de la Porciúncula, donde Francisco y sus hermanos la esperaban. Allí, en un gesto solemne, Clara entregó su cabellera como signo de renuncia al mundo. Francisco mismo le cortó el cabello y la revistió con un hábito sencillo, semejante al de los frailes menores. Con este acto, Clara rompía para siempre con su vida de nobleza y abrazaba la pobreza evangélica. Era el inicio de un nuevo camino que ya no tendría marcha atrás. Primer refugio y persecución. Al inicio, Francisco confió a Clara al monasterio benedictino de San Pablo de las Abadesas, en Bastia, para protegerla de las presiones de su familia. No tardaron en aparecer sus parientes armados, intentando forzarla a regresar a casa. Pero Clara se aferró al altar y mostró su cabello cortado como signo de que ya pertenecía solo a Cristo. Con valor sorprendente para su juventud, resistió todas las presiones, convencida de que su vida debía ser una entrega total a Dios. La radicalidad de su decisión marcó un hito. Clara se había convertido en la primera mujer en seguir las huellas de San Francisco, inaugurando con él una nueva forma de vida evangélica. Pronto, su ejemplo empezaría a atraer a otras mujeres, entre ellas su propia hermana, Santa Inés de Asís.
Fundación de San Damián y el nacimiento de las damas pobres. Después de su radical consagración en la Porciúncula, Clara necesitaba un lugar estable para vivir de acuerdo con el nuevo ideal evangélico que compartía con San Francisco. A los pocos días de su entrega, Francisco la condujo al pequeño monasterio de San Damián, una capilla en las afueras de Asís que él mismo había restaurado con sus propias manos años antes, tras escuchar la voz de Cristo que le decía: «Repara mi casa, que como ves se arruina». Este lugar, pobre y humilde, sería el corazón de la nueva familia espiritual que Clara estaba llamada a fundar. El inicio de una comunidad femenina. En San Damián, Clara fue acompañada primero por algunas mujeres que compartían su deseo de seguir a Cristo en la pobreza. La primera en unirse fue su propia hermana, Inés de Asís, apenas una adolescente, quien tras una valiente huida de su hogar, se presentó en San Damián para unirse a Clara. La familia intentó violentamente recuperarla, pero ella resistió con firmeza, sostenida por la oración de Clara. Aquel episodio dejó en claro que las jóvenes no se movían por capricho, sino por un llamado auténtico de Dios. Con el tiempo, más mujeres comenzaron a acercarse, amigas de Clara, doncellas de familias nobles e incluso mujeres sencillas del pueblo. Todas deseaban compartir la vida de oración, pobreza y fraternidad que Clara había inaugurado. Así nació la comunidad que con el tiempo sería conocida como las Damas Pobres de San Damián y que siglos más tarde recibiría el nombre de Clarisas. El estilo de vida. La vida en San Damián se caracterizaba por la simplicidad absoluta. Las hermanas vestían un hábito sencillo de lana burda, caminaban descalzas y dormían sobre paja. Su alimento era frugal y en muchos periodos se reducía a pan y agua. Pero lo que parecía privación era para ellas un gozo, porque significaba compartir la misma pobreza de Cristo. La jornada de las hermanas se dividía entre largos ratos de oración contemplativa, el canto de los salmos, el silencio, la meditación de la palabra de Dios y pequeños trabajos manuales para sostener la comunidad. Clara insistía en que no poseyeran nada, ni individual ni comunitariamente, y que vivieran totalmente de la providencia. Su vida era una ofrenda de amor al Señor y un testimonio para todo Asís, que pronto las empezó a ver como mujeres de Dios. El carisma de Clara, aunque joven, fue reconocida muy pronto como madre y guía espiritual de la comunidad. Tenía un carisma especial para animar, corregir con dulzura y fortalecer a sus hermanas en medio de las dificultades. Su autoridad no provenía del dominio, sino del ejemplo. Vivía lo que enseñaba: pobreza, humildad, servicio y caridad ardiente. Uno de los rasgos más notables de Clara fue su profunda confianza en la providencia divina. Ella aseguraba que, al no tener posesiones, estaban más libres para confiar en que Dios proveería lo necesario. Y una y otra vez la historia le dio la razón. Cuando escaseaba el alimento, llegaban donaciones inesperadas. Cuando la comunidad parecía débil, nuevas vocaciones llegaban con entusiasmo. La amistad espiritual con San Francisco. La relación con San Francisco se mantuvo siempre como un lazo de hermandad espiritual. Aunque Clara permanecía en clausura, Francisco la visitaba para orientarla y confirmarla en el camino de la pobreza. De él aprendió el gozo de vivir el evangelio con radicalidad. Y él mismo reconocía en Clara a una verdadera colaboradora en la obra que Dios le había encomendado. Ambos compartían la visión de que la pobreza no era solo renuncia, sino libertad. Al no poseer nada, el corazón podía poseerlo todo en Dios. Clara, con su ejemplo, mostraba que las mujeres también estaban llamadas a esa misma radicalidad evangélica, en igualdad de entrega con los hermanos menores. El escándalo de la pobreza. La comunidad de San Damián no pasó desapercibida. Para muchos en la sociedad feudal de la época, resultaba escandaloso que mujeres nobles vivieran sin dotes, sin propiedades y sin seguridad material. Pero Clara defendía con firmeza su opción, incluso frente a las autoridades eclesiásticas que deseaban suavizar la regla imponiéndoles posesiones comunes para mayor estabilidad. Ella insistió siempre en que el privilegio de la pobreza era la herencia más preciosa que podía recibir de Francisco y la esencia de su carisma. Este testimonio se volvió tan poderoso que San Damián se convirtió en un faro de luz para la iglesia. Las gentes del pueblo acudían a las rejas del monasterio para pedir consejo, oración o consuelo, y encontraban en Clara y sus hermanas una fuente de paz y esperanza. Así, en el silencio del claustro, lejos de los reflectores del mundo, Clara y sus hermanas estaban gestando un movimiento espiritual que trascendería los siglos. San Damián se transformó en un lugar donde se palpaba la presencia de Dios.
un espacio de encuentro entre la radicalidad evangélica y la ternura femenina. La semilla estaba sembrada. Lo que había comenzado con la valentía de una joven que huyó de su casa en la noche de Pascua, ahora florecía en una comunidad estable y vibrante. Clara había encontrado su camino, y la Iglesia, sin saberlo aún, había recibido en ella a una de sus santas más luminosas, Clara, madre y guía espiritual en San Damián. El pequeño monasterio de San Damián, nacido en la sencillez, fue convirtiéndose en un centro de espiritualidad y renovación para toda la Iglesia. Allí, Santa Clara de Asís ejerció su vocación más profunda, ser madre y guía espiritual de la comunidad de las damas pobres. Clara no fue una superiora común. A diferencia de muchos modelos jerárquicos de la Edad Media, ella no gobernaba desde el poder, sino desde la caridad y la humildad. Amaba a sus hermanas con un corazón tan lleno de Dios que las animaba más con su ejemplo que con sus palabras. A menudo era la primera en realizar los trabajos más duros: barrer, servir en la mesa o cuidar a las enfermas. Su gobierno se distinguía por la escucha y el discernimiento. Nunca imponía de forma autoritaria, sino que dialogaba, rezaba y buscaba la voluntad de Dios en comunidad. Este estilo fraterno marcó para siempre la espiritualidad clariana. Un liderazgo donde la obediencia y el amor se entrelazan en libertad. La mayor batalla espiritual de Clara en su vida de gobierno fue la defensa del privilegio de la pobreza. Desde Roma, diferentes papas y cardenales deseaban suavizar su regla, proponiendo que las comunidades de mujeres tuvieran al menos bienes comunes para asegurar su sustento. Pero Clara no cedió jamás. Con admirable firmeza, insistía en que su única seguridad debía ser Cristo. Escribió a papas y obispos para pedir que se les reconociera el derecho de no poseer nada, y llegó incluso a rechazar privilegios que le ofrecían estabilidad material, porque consideraba que serían una traición a la inspiración de Francisco. Su tenacidad fue recompensada. En 1228, el Papa Gregorio IX le otorgó el privilegio de la pobreza, un documento que aseguraba que su comunidad no sería obligada a poseer bienes. Años más tarde, poco antes de su muerte, logró que el Papa Inocencio IV aprobara la regla que ella misma había redactado, la primera regla escrita por una mujer para una comunidad femenina, sellando así su ideal. La vida de Clara estaba profundamente centrada en la oración contemplativa. Pasaba largas horas en adoración, especialmente delante de la Eucaristía, donde encontraba la fuerza para sostener a sus hermanas y a la Iglesia entera. Se dice que Clara, al orar, irradiaba una luz interior que llenaba de paz a las que la rodeaban. Su oración no se limitaba al claustro, abarcaba el mundo entero. Rezaba por los pobres, los enfermos, los viajeros, los sacerdotes, la paz de la ciudad y las necesidades de la Iglesia. Desde la clausura se convirtió en intercesora incansable. Su vida de oración estuvo acompañada de milagros que mostraban la fuerza de su fe. El más famoso ocurrió en 1240, cuando los sarracenos, aliados del emperador Federico II, atacaron Asís y se acercaron hasta San Damián. Las hermanas temblaban de miedo, pero Clara, enferma en cama, se levantó, tomó en sus manos el Santísimo Sacramento y se dirigió hasta la puerta del monasterio. Allí, alzando la custodia, oró: «Señor, protege a tus siervas, ya que yo no puedo protegerlas». En ese momento, los invasores fueron sobrecogidos por un temor inexplicable y huyeron precipitadamente. Este episodio dejó grabado en la memoria de todos la fuerza espiritual de Clara, quien no blandía armas humanas, sino la potencia de la fe. Clara no solo fue guía espiritual, sino también madre solícita. Cuidaba con ternura a las hermanas enfermas. Lavaba sus heridas y pasaba noches enteras velando a las más débiles. Les enseñaba a amar la pobreza, no como un peso, sino como una libertad gozosa. Tenía un don especial para infundir alegría incluso en la austeridad. Animaba a sus hermanas a cantar, a agradecer y a descubrir la belleza de la creación aún desde los muros del monasterio. Así, la comunidad de San Damián no se convirtió en un lugar de tristeza, sino en un espacio donde la vida se vivía con plenitud evangélica. Con el paso de los años, la fama de santidad de Clara se extendió por toda Italia. Personajes importantes acudían a pedir sus oraciones y consejos. Incluso los papas la tenían en gran estima, reconociendo en ella una mujer de sabiduría y firmeza evangélica. Pero Clara, lejos de enorgullecerse, se mantenía siempre humilde, atribuyendo todo a Dios. Su alegría estaba en ver a sus hermanas crecer en santidad y fidelidad, y en sostener la obra de San Francisco desde la clausura.
La obra de Clara ya no era solo de ella. Se multiplicaba en nuevas comunidades de damas pobres en otras ciudades de Italia y más allá. El estilo de vida inaugurado en San Damián comenzaba a expandirse, iluminando la iglesia con un testimonio radical de pobreza, oración y fraternidad. Clara había pasado de ser una joven que huyó de su casa en busca de Cristo a convertirse en madre de una nueva familia espiritual. Su misión estaba apenas en la mitad de su camino, pero ya era evidente que su vida marcaría a generaciones. El sufrimiento, la enfermedad y la unión a la cruz de Cristo. La vida de Santa Clara de Asís no fue una existencia cómoda, sino un camino de cruz y de gracia. Desde su juventud, había elegido la pobreza como estilo de vida, pero con los años su cuerpo frágil comenzó a resentir el rigor de las penitencias, los ayunos prolongados y las vigilias. Aún así, lejos de quejarse, Clara vivió la enfermedad como un don misterioso que la unía más profundamente a Cristo crucificado. Años de enfermedad y paciencia heroica. Hacia 1224, Clara empezó a padecer graves dolencias que la acompañarían hasta su muerte. Su salud se fue deteriorando al punto de quedar postrada en cama durante largos periodos. Pasaba noches enteras en el dolor, pero transformaba ese sufrimiento en oración. Para sus hermanas, la enfermedad de Clara no fue un obstáculo, sino una escuela de paciencia. Ella nunca mostraba impaciencia ni descontento. Al contrario, agradecía a Dios cada momento de debilidad como una oportunidad de compartir los sufrimientos del Salvador. Su rostro irradiaba paz incluso en medio de la fiebre y el cansancio, convirtiéndose en un testimonio viviente de que el amor de Dios es más fuerte que el dolor. Unión al Cristo pobre y crucificado. Clara repetía con frecuencia que deseaba ser conformada a Cristo en su pobreza y pasión. No buscaba simplemente soportar sus males, sino abrazarlos con amor redentor. Para ella, el sufrimiento no era un castigo, sino una manera de ser partícipe del misterio pascual de Jesús. En su celda, que se convirtió en un pequeño altar de entrega silenciosa, Clara ofrecía cada dolor por la iglesia, por los pobres y por sus hermanas. Su lecho de enferma fue, en realidad, un púlpito desde el cual predicó con más fuerza que con palabras. Enseñó que la verdadera libertad no depende de la salud del cuerpo, sino del amor del corazón. La Eucaristía como fuente de fortaleza. En medio de su enfermedad, la Eucaristía era el alimento que sostenía su espíritu. Clara, que había pasado la vida contemplando a Cristo presente en el pan consagrado, encontraba en la comunión la fuerza necesaria para sobrellevar sus padecimientos. Se cuenta que, en días en los que no podía recibir la comunión físicamente, Dios le concedió gracias místicas especiales. Veía al Señor presente en su celda, consolándola y fortaleciéndola. Clara vivía de la presencia real de Cristo con una fe ardiente, y eso la mantenía serena incluso en las horas más oscuras. Las damas pobres que vivían junto a Clara contemplaban con admiración cómo su madre y fundadora convertía la debilidad en alegría. Muchas veces eran ellas las que salían fortalecidas al ver a Clara sonreír en medio de la fiebre, o al escuchar sus palabras de aliento. El sufrimiento es breve, pero la gloria es eterna. Este ejemplo no solo consolaba a sus hermanas, sino que les daba una convicción firme de que seguir a Cristo valía la pena, aunque implicara sacrificio. Clara enseñaba que el amor se mide en la capacidad de dar la vida, incluso en lo pequeño y en lo oculto. Lo más sorprendente de la vida de Clara en la enfermedad fue su alegría constante. A pesar de sus dolores, transmitía paz a quien se acercaba a ella. Quienes la visitaban, incluso personajes influyentes de la iglesia, quedaban impresionados por la serenidad con la que hablaba del sufrimiento y de cómo lo ofrecía con gratitud. Su alegría no era ingenua ni forzada, sino fruto de una profunda unión con Cristo. Ella descubría en la cruz no solo dolor, sino también fecundidad. Desde su cama, Clara sostenía a la iglesia con su intercesión, se hacía cercana a los necesitados y transformaba el dolor en un canto de amor. Los años de enfermedad fueron, paradójicamente, los más fecundos de su vida. Aunque físicamente limitada, Clara se convirtió en un faro para toda la iglesia. Sus cartas, consejos y oraciones llegaban a muchas comunidades de damas pobres que florecían en distintas regiones. Era evidente que el carisma clariano no se basaba en la actividad externa, sino en la fuerza del amor vivido en la debilidad. Clara, al igual que San Pablo, podía decir: «Cuando soy débil, entonces soy fuerte». 2 Cor 12:10. Así, en la clausura y en el lecho del dolor, Clara se configuraba cada día más con Cristo pobre y crucificado. Su existencia, aparentemente oculta y silenciosa,
era en realidad un testimonio luminoso que se expandía mucho más allá de los muros de San Damián. La enfermedad no apagó su misión. Al contrario, la purificó y la llevó a su culmen. Clara ya estaba lista para vivir la etapa final de su vida, donde la entrega se haría total y definitiva. El ocaso de sus días se acercaba, pero en su interior brillaba con más fuerza la luz de la esperanza. La muerte santa de Clara, su canonización y su legado eterno. Los últimos años de Santa Clara de Asís fueron un verdadero ofrecimiento de amor. Su salud, ya debilitada por años de enfermedad y penitencia, se fue apagando poco a poco, pero su espíritu permanecía firme, ardiente y confiado en Dios. Clara, que había vivido abrazando la pobreza y la cruz, se preparaba ahora para la entrega final, la unión definitiva con Cristo, su esposo amado. La enfermedad y la cercanía del final postrada en su lecho, Clara soportaba dolores continuos. Sin embargo, en lugar de abatirse, recibía la cercanía de Cristo como una gracia. Las hermanas del monasterio la rodeaban con ternura, y Clara, aún en la debilidad, no dejaba de sonreírles, consolarlas y alentarlas a perseverar en el ideal franciscano de vivir el Evangelio con sencillez y alegría. Fue en esos días de sufrimiento que Clara experimentó gracias místicas aún más profundas. A menudo durante la oración, parecía elevarse por encima de sus dolores, y sus palabras transmitían una fuerza sobrenatural. La Eucaristía seguía siendo su alimento principal, y cada comunión la unía más estrechamente con el Señor. La aprobación de su regla. Un momento de gran alegría llegó en 1253, pocos días antes de su muerte. Durante más de 20 años, Clara había luchado para que su comunidad pudiera vivir bajo una regla propia, fiel al ideal de pobreza absoluta que había abrazado desde joven. A pesar de las presiones para suavizar ese rigor, Clara no cedió. Finalmente, el Papa Inocencio IV aprobó su regla el 9 de agosto de 1253. Con lágrimas de gozo, Clara escuchó la noticia desde su lecho. Su sueño se cumplía, y sus hermanas quedarían firmemente establecidas en el camino que ella y Francisco habían trazado. Fue como si Dios le concediera ver sellada su obra antes de partir. La Santa Muerte de Clara. 2 días después, el 11 de agosto de 1253, Clara entregó su alma a Dios. Rodeada de sus hermanas y sostenida por la oración, partió de este mundo con el rostro sereno, como quien regresa al hogar esperado. Sus últimas palabras, según las crónicas, fueron un canto de gratitud. Bendito seas tú, Señor, por haberme creado. Su muerte no fue un adiós triste, sino una Pascua luminosa. Las hermanas lloraban su partida, pero también experimentaban una alegría profunda. Sabían que su madre Clara vivía ya la plenitud de la unión con Cristo que tanto había deseado. Canonización y reconocimiento de la Iglesia. El amor y la devoción hacia Clara se difundieron rápidamente. Su fama de santidad era tan evidente que apenas 2 años después de su muerte, el 15 de agosto de 1255, el Papa Alejandro IV la canonizó. La Iglesia reconocía así la grandeza de aquella mujer sencilla, pobre y humilde, que había iluminado el mundo con su ejemplo. Su cuerpo fue trasladado a una iglesia en Asís, que lleva su nombre, donde aún hoy descansa, atrayendo a peregrinos de todo el mundo. Clara había compartido la pobreza de Francisco y había brillado con luz propia, convirtiéndose en la primera mujer en escribir una regla aprobada por la Iglesia. Su legado espiritual. El ejemplo de Santa Clara no terminó con su muerte. Su espiritualidad, centrada en la pobreza, la oración y la alegría de vivir el Evangelio, se multiplicó en innumerables comunidades de clarisas que, hasta hoy, siguen viviendo en clausura, dedicadas a la intercesión por el mundo y a la alabanza continua a Dios. Clara enseña que la verdadera riqueza no está en lo material, sino en la libertad interior que se alcanza al vaciarse de uno mismo para llenarse de Dios. Su vida nos invita a descubrir que la cruz no es un peso estéril, sino un camino fecundo hacia la plenitud. Oración a Santa Clara de Asís. Santa Clara, mujer de fe inquebrantable, que supiste abrazar la pobreza como riqueza, enséñanos a confiar plenamente en Dios. Intercede por nosotros para que sepamos vivir con alegría incluso en medio del dolor y la dificultad. Tú que miraste siempre a Cristo presente en la Eucaristía, ayúdanos a tener un corazón puro y confiado, y a seguir a Jesús con amor radical y generoso. Amén. Llamado a la acción. La vida de Santa Clara de Asís nos desafía hoy a vivir con mayor sencillez, a desprendernos de lo que nos ata
y a poner nuestra confianza plena en Dios. Así como Clara encontró en la pobreza y en la cruz una fuente de alegría, también nosotros podemos redescubrir que la verdadera felicidad no depende de lo que tenemos, sino de lo que somos en Cristo. Que su ejemplo nos inspire a vivir con fe auténtica, a cultivar la oración y a ser portadores de esperanza en un mundo que tanto necesita de la luz de Dios.